quedé en aquel tema tan puntual para aquellos que, reitero, si bien se marca una cuestión de sentirse identificado con una ideología política y con un plan en los cuales lo impulsó Juan Domingo Perón, que es quien preside todo este movimiento y que muchas personas tienen recuerdos en base a las gestiones que se aplicaba, y una de las premisas en lo que refiere a la justicia social siempre se pregona este tema, ¿no? ¿Cuántas cosas, digo, pasa un militante a la hora de decidir sumarse a las filas del justicialismo y participar activamente dentro de la estructura política y también representar, sea en un cargo político o electivo, y sabemos que a usted le ha pasado esta situación? Mira, el peronismo es un sentimiento. Mañana conmemoramos el 75 aniversario del nacimiento de nuestro peronismo, de nuestro movimiento, ¿no? Uh-huh. Es cuando la compañera Evita moviliza a todos los trabajadores para pedir la libertad del general. ¿Y por qué los trabajadores se movilizan? Porque a través de la Secretaría de Trabajo, el general Perón fue el que le dio a los trabajadores la dignidad de ser un trabajador, que trabajara 8 horas, que si trabajaba más de 8 horas se le pagaran horas extra, uh-huh, que tuviera aguinaldo, que tuviera vacaciones. Eso fue lo que hizo que el pueblo trabajador, sabiendo que los que habían puesto preso a Perón querían volver a lo que era anteriormente, es decir, que todo eran esclavos, que no tenían horario, no tenían horas extra, ¿no es cierto? Querían volver a esa época, pidieron la libertad del general. Y no tuvieron otra alternativa, el gobierno de facto de ese momento, de acceder al pedido de los trabajadores, encabezado por Evita, y traerlo al general desde Martín García, donde lo tenían confinado, y pedirle al general que serenara las aguas, porque el pueblo estaba dispuesto a dar la vida por el general, que le había conseguido tantas reivindicaciones que nunca otro gobierno lo había hecho. A partir de ese momento, conmemoramos nosotros, el pueblo argentino, el Día de la Lealtad, que es la lealtad del pueblo a esa persona que le dio mucho, con un cargo, si bien no tan importante, pero que fue y lo llevó adelante con mucha importancia, reconociendo los valores que deben tener un ser humano y reconocer principalmente los derechos de los trabajadores en ese caso. Entonces, bueno, por eso ese día es muy importante para nosotros, porque un antes y un después del 17 de octubre. Y después, lo que se logró es que hubiera elecciones, que eso fue la negociación que llevó el general con el gobierno de facto, elecciones libres donde pudieran participar todos, y del general, a través del Partido Laborista, llegó a la presidencia de la Nación, y después sabemos la revolución industrial que generó el gobierno de Perón y Evita, y reconociendo principalmente a todos los trabajadores y reconociendo a los que menos tienen, en este caso, que era el pueblo que estaba sufriendo muchas necesidades y que a través del trabajo empezó a crecer, con trabajo. Y hoy lo que necesitamos es eso, volver nuevamente a nuestra fuente y empezar a trabajar con políticas públicas para que podamos nuevamente tener una Argentina industrial, una Argentina con trabajo para todos. Son tiempos difíciles, pero creo que se puede lograr, y esto hay que empezar a pregonarlo a partir de ahora. Arcando, sabemos que las políticas fueron revolucionarias para esa época y que trascienden las épocas, porque hasta el día de la fecha lo que se concretó en acciones políticas se generaron garantías para muchos sectores. Y lo traslado, digo, para la provincia, porque la provincia también tiene su historia dentro del PJ, en la parte, sea en los cargos electivos, y también en la fundación, cuando arrancó todo este movimiento en Tierra del Fuego.
que han logrado en tal caso llegar al estamento máximo como ha sido la gobernación y un tema que no es un dato menor, lograr detener las 3 intendencias que han quedado en la historia, digo, porque no se concretaba esta situación en el transcurso de lo que va de la provincia, ¿no? Sí, nosotros en la provincia, en su momento, en la gestión anterior, habíamos logrado todos esos objetivos. Hoy tenemos la posibilidad de nuevamente ir unidos en esta interna partidaria, juntar todo el peronismo, ¿no es cierto?, y poder empezar a trabajar para recuperar la gobernación. Yo creo que lo vamos a lograr, pero también tenemos que trabajar desde cada lugar, ¿no es cierto?, de cada lugar, cada función que cumpla cada uno, empezar a mirar lo que necesita su pueblo. ¿Qué necesita su pueblo? Es trabajo. ¿Qué necesitamos? Que lleguen a esos pueblos inversiones, que vengan inversiones que generen puestos de trabajo. En eso tenemos que trabajar. Creo que eso es lo que tenemos pendiente aún los peronistas, tanto en el país como en la provincia, como en los municipios. Y en eso están trabajando los 3 intendentes, Walter en Ushuaia, Daniel en Tolwyn y Martín Pérez en Río Grande. Y yo estoy convencido que muchos de estas cosas que yo te estoy diciendo lo vamos a ir logrando. No será con la rapidez que todos queremos, pero se va a dar porque así está en nuestra concepción ideológica, que tenemos que trabajar para generar fuentes de trabajo y para que nuestra gente viva con dignidad. Arcando, en el ámbito y en el estamento máximo, como ha sido la gobernación, al peronismo le ha tocado gobernar, digo, situaciones bastante complejas y atípicas en el ámbito y en la órbita nacional, ¿no? Con recesiones y crisis, ¿no? Y de hecho, ustedes cuando estuvieron al frente del máximo estamento con Roxana Bertone, le tocó, en tal sentido, vivir una etapa bastante compleja en la Argentina, que todavía estamos teniendo las consecuencias de las políticas que se aplicaron a nivel nacional. ¿Quedan temas pendientes? ¿Hay un mea culpa, digo, en base a la función que llevaron adelante en este gobierno? Mira, yo te voy a decir una cosa, siempre que nos tocó gobernar, primero, crisis. Segundo, con un gobierno nacional que no era de nuestro palo, para decirlo de alguna manera y la gente lo entienda. Cuando le tocó gobernar a Manfredotti, venía de una gestión del Movimiento Popular Fueguino después de 8 años que había dejado la provincia devastada. La fábrica cerrada, todo lo que ya conocemos que pasaron en los años 80 y en los años 90. Claro. ¿Sí? Después vino distintos gobiernos. Nosotros tuvimos que ordenar las cuentas públicas en el gobierno de Manfredotti, ordenar lo que era el Estado propiamente dicho. Pero cuando llegó el momento que estaba todo ordenado y que estábamos saliendo, el pueblo de Tierra del Fuego, nosotros respetamos esa decisión, dijo que otro tenía que gobernar, y gobernó otro partido. Y a mitad de gestión, uno fue destituido, el otro terminó entregando el gobierno un mes antes a Fabiana Río. A Fabiana Río le tocó gobernar, igual que el gobierno anterior, con la presidencia de Néstor Kirchner y de Cristina, que no miraban el color político del gobierno, sino que le bajaba todo aquello que el gobierno nacional tenía para bajar a las provincias y que eran solicitados inclusive por los propios gobernadores. Pero no supieron administrar la provincia y nos entregaron una provincia devastada nuevamente. El peronismo se tuvo que hacer cargo y tuvo que hacer algunas transformaciones nuevamente, que muchas veces esas transformaciones para algunos parece que quita derechos, pero no quita derechos, es ordenar para que todos podamos vivir en una provincia que sea sustentable. Bien, encontramos el gobierno con los jubilados que en algunos casos hacía 3 meses que no cobraban los salarios, que se le debía a todos los proveedores, que peligraba que los trabajadores cobraran su salario en cuotas, como alguna vez ocurrió. Ordenamos todo eso, ordenamos las cuentas públicas, entregamos un gobierno ordenado y hoy vemos cómo estamos, con promesas incumplidas,
Con una pandemia podrán echarle la culpa a la pandemia, le podrán echar la culpa a la pandemia, sí, pero no es todo culpa de la pandemia, porque el gobierno nacional manda los insumos para los hospitales, para la salud, para la atención de todos los pacientes, y no tan solo por atender el tema de la pandemia, sino para todo. Le manda ayudas del Tesoro Nacional. Es decir, que lo que se recauda internamente y lo que se recibe de coparticipación y lo que se recibe de regalía son para pagar los sueldos. Entonces, porque las escuelas están cerradas, no están mantenidas, es decir, recién ahora estaban por hacer un relevamiento, o estuvieron haciendo un relevamiento que lo pararon, porque se encontraron que muchas escuelas no están en condiciones de comenzar las clases, y ese es uno de los motivos que en Tierra del Fuego no comiencen las clases, que es el mantenimiento de las escuelas. Como hicieron un relevamiento en Ushuaia, no se animaron a hacer el relevamiento, creo que en Tolwyn, no sé, no tengo conocimiento, pero en Río Grande no lo hicieron. Entonces, con la excusa de la pandemia, nuestros chicos todavía no siguen recibiendo educación, porque tuvimos tiempo, en algún momento, para que nuestros hijos, cuando estaban cero en toda la provincia, pudieran recibir por lo menos un mes de educación y prepararlos a todos y ver en qué situación estaba cada uno. Pero hoy no se puede por la situación de pandemia. Pero en ese momento no se tuvo una política en ese sentido. Pero bueno, y así en todas las áreas. Usted sabe que la legislatura le aprobó 2.000 millones de pesos para aquellos que están, aquellas pymes, aquellos comerciantes que están pasando, que no estaban pasando por un mal momento, no estaban pasando por un buen momento, estaban pasando por un mal momento por el tema de la pandemia, porque tuvieron que hacer cuarentena, cerrar los negocios. ¿Sabe cuánto se gastó de eso? El 20%. ¿Por qué? Y porque no saben administrar la cuestión pública. Mientras tanto, muchos comerciantes tuvieron que bajar su persiana. Muchas pymes no pudieron resistir. Entonces, me parece que es hora que reaccionen algunos. Y la forma de reaccionar, lo decía yo a través de una columna de opinión en un diario de la ciudad de Ushuaia, que después lo tomaron otros diarios, y que bueno, que tiene que ver con convocar al Consejo Económico Social. En el Consejo Económico Social, que es un organismo que está reglamentado, que tiene una forma de funcionar, se pueden hablar de todos estos temas, porque el post-pandemia va a ser muy duro para todos los argentinos y para cada uno de las provincias. Entonces tenemos que prepararnos para eso, pero eso, en ese consejo se pueden hablar de muchos temas, de cómo cada uno puede aportar, ¿no es cierto?, ideas para no estar en una situación difícil como la que yo pienso que vamos a estar después que termine esta pandemia. Hoy ya estamos en una situación difícil, pero esto se puede profundizar, y para eso necesitamos que estén todos trabajando juntos para salir todos juntos de esta situación. Arcando, bueno, para ir cerrando, reiteremos en tal caso para aquellos que quieran participar de este evento que impulsa el Partido Justicialista para el día de mañana. Bueno, agradecerte la posibilidad que me da de estar al aire, invitarlo a todo el pueblo de Tolwyn, hasta donde llegue la radio, a todos aquellos que nos escuchan, que mañana a partir de las 13 horas ingresemos al sitio 75, en número, octubre